¿Sabes cuántos minutos hay en un día? 1440. ¿Sabes cuántas horas hay en una semana? 168. Para mí, es interesante que los ricos no puedan comprar más horas. Los científicos no pueden inventar nuevos minutos. Ni siquiera se puede ahorrar tiempo para gastarlo en otro día. Tienes un poco de tiempo hoy y dices, bueno, me gustaría ahorrarlo para mañana. No puedes hacerlo. ¿Enumeras tus días? ¿Te das cuenta lo importante que es cada día? Nunca me voy a olvidar de ese momento. Fue algo tan inesperado. Además, yo no estaba preparado para hacer lo que me estaban pidiendo que hiciera. Y un día recibí una llamada y entonces me hicieron una propuesta. Era una propuesta enorme. Me habían dicho, tú vas a trabajar como actor. La verdad era como un sueño. Los productores estaban tomando un riesgo bien grande conmigo. No solo el canal era nuevo, era una novela nueva, pero también era un actor nuevo. Yo no había actuado y ellos estaban apostando todo en mí. Yo estaba en el momento preciso donde tenías que escoger o era todo o era nada. Y yo sabía que podría cambiar todo para mí. Recuerdo el primer momento en el que estaba asombrado e intrigado con la idea de ser un mago. Fue el momento en que supe que en realidad podría ser bueno en esto. Es la cosa más divertida del mundo para mí. Me gustan mucho más las preguntas que las respuestas. Y lo que un truco de magia hace es que te obliga a entrar en un lugar de cuestionamiento y de repente te sacan la alfombra debajo de la que estás parado y no te das cuenta de lo que está sucediendo. Fue a los 9 años que por primera vez me escuché en un altoparlante. Fue algo un poco raro porque no estaba acostumbrada a escucharme tan ampliamente, pero le agarré como el gusto. Me di cuenta que en ese momento estaba haciendo lo que yo deseaba hacer para el resto de mi vida. Como mago, eres muy escéptico y te das cuenta de que la mayor parte de lo que está sucediendo detrás de las escenas es de mentira o falso. La idea de un Dios todopoderoso parece increíblemente tonta. Y cuando hablaba con la gente que va a la iglesia, pensaba que estaban siendo engañados por un simple truco de magia. Es como el mago de Oz, detrás de la cortina, controlándolo todo. De adulto, entendí cómo hacer que la gente crea que algo era real, cuando en realidad no lo era. Soy un maestro de la falsedad, soy un charlatán por oficio. Pero empecé a hacer la gran pregunta a Dios y le dije, Dios, si eres real, entonces necesito que me lleves detrás de la cortina, que me enseñes cómo funciona. Y necesito que hagas esto tan real para mí que no pueda ignorarlo. Nunca olvidaré el día en que un hombre entró en mi habitación y me dijo, señor Monroe, no sé cómo decirle esto, pero usted tiene cáncer. Le dije, ¿qué? Y él me miró y me dijo, señor Monroe, no podemos curarle su enfermedad. Mi esposa y yo estábamos en muy malas condiciones. Dios, ¿dónde estás? Supongo que
no eres tan grandioso. Solo llevábamos 5 años de casados. Teníamos una niña de 3 años y un niño de 2. Y necesitaba más tiempo con mi familia. Necesitaba más tiempo. Francamente, con el éxito vino a mi vida puros problemas. Con la fama, lo que empecé a encontrar fue cómo cubrir todas aquellas cosas que eran deficiencias y huecos en mi vida y tratar de funcionar mejor en esa disfuncional manera de vivir. La fama empezó a alterar mi humildad, mi sencillez, y empezó a darme la fama cierto poder y control que yo creía que tenía todo aquí y que si yo hacía pum, quiero eso, lo podía conseguir, porque de la noche a la mañana, de no tener nada, empecé a tener todo. Me trajeron para hacer una novela donde había unos hermanos gemelos y uno de ellos estaba en un estado amnésico y la doctora que le habían puesto a este hermano, que era la psiquiatra, era Mara. Así la conocí en un set y después empezamos a enamorarnos y terminamos casados y compartiendo la misma familia. Eso era como el sueño para mí. Y cuando tuve todo eso me di cuenta que no estaba contento. Me identifiqué en algunos momentos con la fama, con las posesiones, de tal manera que empezaba a ser el dinero mi Dios. Todo lo que pasaba detrás de mi vida que la gente no veía era fuerte. Pues pasaba 7, 8 meses fuera de mi casa, haciendo todo tipo de escenas, y eso empieza a afectar a la familia. Yo empecé a ser muy neurótico en mi casa. Empecé a tener poca paciencia con Mara, poca paciencia con mis hijos. Ya no quería volver a mi casa y ellos ya no estarían cómodos, supongo, tampoco en estar aquí. Ese era el sueño de poder tener una esposa, una familia, una casa grande, un coche bonito. Y cuando tuve todo eso, me di cuenta que no estaba contento. Estaba odiando lo que debía amar y estaba amando lo que tenía que odiar. Hubo varios momentos en mi vida que me encontré sin sentido, en realidad, sin deseo de vivir. Nunca nadie me dijo que en esa carrera del éxito, cuando llegabas a la cima, no había nada. Por fuera te ves muy bien, pero por dentro estás en búsqueda de algo que todavía no has encontrado. Tiene que haber algo más en la vida. Hay mucho en mí de mi papá. Primeros recuerdos de él vienen como desde cuando tenía 2 años de edad. Incluso mucha de mi parte artística viene de él. Teníamos una familia feliz, pero al poco tiempo de yo haber nacido, mi papá comenzó a ser un alcohólico. Y cuando yo tenía 6 años y medio de edad, mi papá murió de cirrosis del hígado. Tener 6 años y medio y sufrir la muerte de mi papá fue tal vez una de las cosas más difíciles que tuve que vivir. Y aún más difícil fue cuando mi mamá volvió a encontrar el amor después del fallecimiento de mi papá. Y luego ajustarme a una nueva familia, comencé a ser definida dentro de mi corazón como huérfana, que iba guiada por el viento a donde la llevara. Ahí fue donde la música realmente jugó un papel muy importante. Se convirtió en mi refugio, en mi escape. Recuerdo que llegó un momento dado en donde me enamoré. Me enamoré de un joven que al tiempo rompió mi corazón. Y cuando vino esa ruptura de corazón, comenzaron a aflorar todos los sentimientos de orfandad, todos los sentimientos de pérdida.
Y comencé a pensar si tan solo Dios hubiera intervenido y hubiera evitado la muerte de mi papá, tal vez yo no tendría que sufrir todo lo que he sufrido en mi vida. Tomé mucho coraje contra Dios. Andaba con personas que cuestionaban la existencia de Dios. Gente que tenían vicios que comenzaron a hacerme entrar en el vicio del alcohol. Lo que yo había jurado que nunca iba a hacer, eso estaba haciendo. La muerte se había convertido en parte de mi pensamiento diario. Millones de personas están pidiendo auxilio. ¿Qué puedo hacer para ser salvado de las presiones de la vida? Las presiones son tan grandes. Contamos con una gran tecnología que nos ahorra tiempo, pero tenemos menos tiempo que nunca. Las tensiones en el hogar, problemas en el trabajo, problemas de salud, pagar las cuentas. Queremos gritarle a la vida, queremos escapar de la vida. Adlai Stevenson una vez dijo, no son los días de tu vida, sino la vida en tus días lo que cuenta. Tienes tanto tiempo, ¿y para qué? Las cosas que están rotas en tu corazón y en tu vida pueden ser restauradas en Cristo si pones tu fe y confianza en Él. Él murió en la cruz, Él se levantó de entre los muertos por ti. Él quiere darle dirección a tu vida. Él quiere darle paz, gozo y la seguridad de que si murieras, irás al cielo. Pero primero tiene que haber un cambio. Tienes que cambiar tu rumbo. Eso se llama arrepentimiento en la Biblia. Arrepiéntete, arrepiéntete. Casi 20 años haciendo personajes protagónicos, siempre le encontré el sentido a los personajes, pero nunca le encontré el sentido a mi vida. Cuando estudiaba una novela, si había algo que no entendía del personaje, lo que tenía que hacer era preguntarle al creador. El creador de la novela, yo le llamaba y entonces le decía, ¿por qué tiene esta relación tan desagradable con su papá? Pero si tenía una duda de mi vida, ni siquiera sabía quién era el creador. No sabía a quién tenía que acudir para que me ayudara. Había un amigo que trabajaba en la misma novela que estaba yo y él estaba en el equipo de las luces y llevaba una camiseta que decía, solo un hombre puede hacer la diferencia. Pero en la espalda decía Jesús. Yo no sé qué pasó, pero llamó mucho mi atención y me acerqué y le dije, Claudio, ¿por qué un hombre solamente puede hacer la diferencia? ¿Qué hay con este Jesús? ¿Por qué no me hablas de Jesús? Y al día siguiente, él llegó con una Biblia en la mano y me estuvo hablando de Jesucristo. Yo le llamé a Mara y le dije, Mara, Claudio me trajo una Biblia. ¿Me acompañas a la iglesia? Y ese día fuimos los dos a la iglesia. Ese día de verdad tuvimos un encuentro con Jesús. Nuestra vida cambió así. Fue un cambio del blanco al negro, del negro al blanco. ¡Fum! De verdad es el milagro más grande que ha sucedido en nuestra vida. Pasé mucho tiempo perdido hasta que encontré que Jesucristo ha ido a la cruz para salvar mi vida de pecado y para poder ponerme en el lugar correcto. Él llenaba todo aquello que necesitaba ser llenado. Solamente Jesús puede llenar tu corazón. Señor Jesús, te damos gracias por esto. Fue increíble. Solo Dios te puede redimir de esa manera. Solo Dios es el único que te puede dar identidad. El tiempo está colapsando sobre nosotros. ¿Cuánto tiempo tenemos? El salmista le pide al Señor, recuerda cuán breve es mi tiempo. Mis días son como la sombra que se va y estoy marchito como la hierba. Mas tú, oh Jehová, serás para siempre y tu recuerdo por todos los siglos. Piensa en ello, Dios permanece para siempre. Pero en este mundo, somos como una sombra que está en declive. Todos estamos muriendo. Desde el momento en que naciste, empezaste a morir. ¿Cuánto tiempo tenemos? El oncólogo me miró y me dijo, señor Monroe, dijo, no podemos curarlo de su enfermedad. Sin embargo, hay algo que nos gustaría probar.
Se llama un trasplante de médula ósea. El problema con su cuerpo es que los glóbulos blancos están haciendo malas copias de malas copias. Su cuerpo se engaña. Se está jugando una mala pasada a sí mismo. Así que lo que tenemos que hacer es destruir por completo su sistema, con la esperanza de poder encontrar a una persona en el mundo que su ADN coincida con el suyo lo suficiente como para hacer crecer un nuevo sistema inmunológico, un nuevo sistema de sangre desde cero. Vamos a sustituir la sangre de alguien por la suya para que pueda vivir de nuevo. Dios dijo que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Tiene que haber un sustituto por ti que tomará el juicio que tú mereces, la muerte que tú mereces. Y ese sustituto fue Jesucristo. Pensaba dentro de mí, se me está acabando el tiempo. Me estoy muriendo de cáncer. Ha sido difícil lidiar con estos momentos. Peyton tiene 3 años y Gavin 2. A mis 2 hijos. Si esto me toma la vida muy pronto, los amo. Comenzaron con un tratamiento agresivo de quimioterapia, cuyo objetivo no era destruir solamente el cáncer en mi cuerpo, sino literalmente a mí. Era un infierno. Era una muerte lenta. Realmente estoy asustado. Estoy tratando de no tener miedo, pero tengo miedo. Estoy tratando de ser fuerte para mi esposa y para mi familia. Pero estoy bastante asustado. Estamos a la espera de saber del Programa Nacional de Donantes de Médula Ósea. 7 millones de personas actualmente están registradas en la base de datos. Y había un donante para mí, solo uno. Una chica que tenía 19 años. Dijeron, señor Monroe, el trasplante de médula ósea está previsto para el 23 de abril. Va a nacer de nuevo, dijeron. Va a ser como un bebé dentro del vientre nuevamente. Las enfermeras celebrarán su nuevo nacimiento en el hospital. Yo ya había oído eso antes en alguna de las iglesias que he asistido, pero literalmente iba a nacer de nuevo. Nunca voy a olvidar que el 23 de abril trajeron esta bolsa de sangre a mi habitación y todo el mundo estaba esperando en ese momento que mi cuerpo recibiría esa nueva vida, esa nueva sangre. Hoy estoy aquí, 100% completamente libre de cáncer. Y cuando hoy miran mi sangre, ven a una chica de 19 años. Ellos la ven el cromosoma XX. Me recuerda a un versículo en Gálatas 2 que dice, ya no vivo yo, sino que es otra persona que vive dentro de mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en fe. Ella salvó mi vida. ¿En serio? Sí, ella salvó mi vida. Casi me muero de leucemia. Ella es mi donante de médula ósea. Ahí está. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, conociéndote a ti, Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Estoy plenamente convencido de las afirmaciones de Jesús como persona escéptica y como un ilusionista. Yo sé que el Dios del universo me ha traído detrás de la cortina como yo se lo pedí. El cáncer fue como lo hizo, a través de mi vida. Y hay un cáncer espiritual que nos está comiendo por dentro. Y todos estamos anhelando, estamos rogando para que alguien intervenga y nos salve de esa condición. Dios mira tu corazón y Dios ve que tienes una enfermedad espiritual del corazón y que esa enfermedad espiritual se llama pecado. Y todos somos pecadores. Eso significa que hemos quebrantado las leyes de Dios, hemos desobedecido a Dios, nos hemos rebelado contra Dios y porque nos hemos rebelado vamos a tener que enfrentar un juicio. Oh sí, viene un juicio. Habrá algún día en que estarás delante de Dios en el gran día del juicio
y que tendrás que rendir cuenta de tu vida y que tendrás que rendir cuenta de lo que hiciste con Jesucristo en esta misma noche. Porque va a haber un juicio. Pero el juicio de Dios es también condicionado por su amor y su misericordia. Él está dispuesto a perdonarte esta noche, darte una oportunidad esta noche. No importa cuánto tiempo hayas perdido en el pasado, todavía puedes tener un mañana. Mi meta era ser famosa, llenar mi orgullo y llenar el vacío con el aplauso de la gente. Me invitaron a ser parte de un evento cristiano en la isla de Puerto Rico. Y cuando entré por la puerta del ensayo me encontré con un ambiente que yo no había experimentado en mucho tiempo desde mi niñez. Y recuerdo que al entrar a ese salón hubo un choque entre mi tiniebla y mi oscuridad y la luz que había en ese lugar. Y comencé a temblar descontroladamente. Y cuando terminó el ensayo, yo me senté en mi auto y dije, bueno, Dios, si tú existes, si yo te intereso, si es verdad todo eso que dicen en la Biblia, tienes hasta la medianoche para demostrármelo. Esa noche vino una mujer desconocida y que sabía tantas cosas acerca de mi vida y Dios me dio la oportunidad de darme cuenta que los deseos de mi corazón eran movidos por instintos autodestructivos. Y ella me dijo, tienes dos caminos que puedes elegir hoy. Hizo que dentro de mi alma hubiera una reacción y hubiera un encuentro, un choque violento con la verdad de que yo necesitaba su presencia más que cualquier otra cosa. Mi corazón gritó, no puedo vivir sin ti. Eres mi papá y te necesito. Algunos de ustedes piensan que son demasiado malos para llegar a Dios, que han hecho muchas cosas malas y se les ha ido la mano. Dios no está esperando para juzgarte. Dios no está esperando para condenarte. Dios te ama. Él envió a su Hijo a morir en la cruz por ti, para derramar su sangre por ti. Quiere poner sus brazos alrededor de ti y recibirte, y Él te llevará y te perdonará y te amará y será tu amigo. Si yo sufrí tanto por la muerte de mi papá, imagínate cuánto sufre un padre con la muerte de un hijo. Y Él hizo eso por mí. Envió a Jesús para que yo pudiera ser adoptada por la sangre de Él. Abba, Padre mío. En medio de la peor de mis circunstancias, iba a buscar la manera de captar mi atención. Que aunque yo tenía coraje cuando yo le abrí la puerta de mi corazón, Él entendía que mi necesidad por Él era mucho mayor de esa rebeldía. Gran Dios de gloria, fuerza y poder, los cielos y la tierra haces estremecer. Oh, aleluya, hosana al Rey, amable Redentor, siempre te adoraré. Abba, Padre mío. Él me ama y saber que ese Dios tan fuerte, tan majestuoso, es el Rey de toda la creación, pero aún así es mi papá. En Romanos el capítulo 6 dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. En Pedro 1 dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Él se convirtió en pecado, piénsalo.
Jesucristo, tan puro, tan maravilloso, la persona más grandiosa, la más santa que jamás haya existido, el Hijo del Dios viviente, se convirtió en pecado. Nunca había conocido el pecado y Él se hizo culpable en ese momento de adulterio. Se convirtió en culpable de mentir, de la idolatría. Se convirtió en culpable de todo lo feo y sucio que puedas imaginar, ya que fueron tus pecados derramados sobre Él. A través de Cristo podemos tener la relación más fundamental en la vida restaurada. Tú dirás, bueno, Billy, ¿qué tengo yo que hacer? En primer lugar, debes arrepentirte de tus pecados. El apóstol Pedro dijo, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Ahora, ¿qué significa el arrepentimiento? Arrepentimiento significa que te acercas a Dios y dices, Dios, perdóname, he pecado. Y todos somos culpables, cada uno de nosotros, todos los que hayamos nacido, somos culpables. ¿Te has arrepentido? ¿Estás seguro de ello? Esto significa que no solamente dices, Dios, perdóname. Significa que le pidas ayuda para alejarte de tus pecados, a cambiar tu forma de vida, para deshacerte de los viejos hábitos. Y entonces tienes que venir por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra fe significa que confías plenamente. La Biblia dice en Romanos 4, al que no obra, si no cree en aquel que justifica al malvado, su fe le es contada por justicia. Tengo que tener justicia para entrar en el cielo, y no tengo ninguna. Billy Graham es un pecador. No tengo ninguna justicia propia. Vengo en la justicia del Señor Jesucristo. Luego la Biblia dice, porque por gracia han sido salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se jacte. Si puedes obrar para llegar al cielo, te levantarás hacia el cielo y le contarás a todo el mundo, mira lo que hice, fui una buena persona, llegué aquí por mi cuenta. Pero no, solo llegas allí por Cristo. El hecho de que el tiempo es corto nos indica que hagamos algo al respecto. Porque la Escritura dice en 2 de Corintios 6:2, ahora es el momento, no mañana, hoy si escuchas su voz, no endurezcan sus corazones. Al escuchar un mensaje como este puede ser muy peligroso porque tu corazón se endurecerá más. La próxima vez que escuches el Evangelio, tu corazón se endurecerá más y más y más. Ven a Cristo ahora. Si incluso hay un susurro en tu corazón que te dice que te acerques a Él, ven y di, Señor, me entrego a ti completamente. Quiero estar seguro de que estoy listo para encontrarme contigo. Ven ahora, ven. Si quieres recibir a Cristo, puedes hacer una oración como yo la hice. Como yo lo hice. Como yo la hice. Mi Dios, soy una pecadora. Perdóname por mis pecados. Quiero apartarme de mis pecados. Yo sé que Jesucristo es tu Hijo. Creo que Jesús murió por mis pecados y que lo levantaste de la muerte a la vida. Deseo confiar en Jesucristo como mi Salvador y seguirle como mi Señor desde este momento. Jesús, pongo mi confianza en ti. Y te entrego toda mi vida. Por favor, ven a mi vida. Lléname con tu espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.